Buenas tardes, bienvenidas Alba Rocosa, Alexandra Sin, Abogacía y Conciencia. Bienvenidísimas a este nuevo episodio de Abogados Colaborativos de Familia, donde vamos a tener la oportunidad de hablar con personas estupendas, abogadas estupendas, pioneras estupendas, que ya veréis. Bueno, empiezo por las presentaciones. Vamos a ver, Alba. Tienes 13 años de experiencia como abogada en Derecho Laboral y Seguridad Social. Asesoras tanto a empresas como a personas, a trabajadores. Has estado en varios despachos nacionales e internacionales hasta que un día dijiste, me pongo por mi cuenta. También eres profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona, eres abogada colaborativa, coach jurídica y coach mentora del programa de coaching jurídico transformacional de Rosana Abril. En cuanto a Alexandra, tienes más de 15 años de experiencia en litigación civil, asesoramiento mercantil e inmobiliario. También has estado en diferentes despachos nacionales e internacionales y te dedicas básicamente a asesorar a empresas y profesionales de diversos sectores y nacionalidades. Eres también abogada colaborativa, muy bien, y coach, y estás en proceso de certificación de contratos conscientes y sistémica organizacional. Muy guay, que ahora nos contarás qué es todo esto, nos contaréis. Así que bueno, pues eso, bienvenidas. Lo primero que quería preguntaros es, bueno, sois abogadas, obviamente, habéis estudiado en España, lo que es la carrera de Derecho en España. La carrera de Derecho, como todos sabemos, bueno, estudiamos leyes y estudiamos litigio en los juzgados. Ahora mismo que estáis bueno, pues que habéis llegado al coaching, a la abogacía colaborativa, etcétera, ¿cuál ha sido vuestra trayectoria? O sea, ¿qué os ha traído hasta aquí? ¿Por qué no sois abogadas tradicionales? Porque no lo sois, ¿no? Contadme. Bueno, ¿quieres empezar tú, Alba? Tú, ¿Empiezo yo? Alexandra. Bueno, buenas tardes en primer lugar y muchas gracias, Nadia, por tenernos aquí y darnos la oportunidad de compartir pues nuestra trayectoria y la visión del derecho que tenemos. Em, vale, a ver, contestando a tu pregunta, claro, en realidad creo que todo es una evolución, ¿no? Desde que incluso pues empecé a trabajar por mi cuenta, también han pasado muchas cosas y también mi perspectiva ha ido cambiando, ¿no? Pero por hacerlo muy resumido, claro, a mí me encantaba resolver problemas, ¿no? Y cuanto más grande el problema, pues más satisfactorio para mi Mm, mente, digamos, ¿no? mm. Entonces, claro, casos cada vez más internacionales, cada vez más grandes, que te dan satisfacción, pero es temporal. Pero me encontré en un punto en el que paré y, y pensé, pero ¿qué estoy haciendo en realidad? No me sentía cómoda con la forma de ejercer, de la organización, necesitaba en realidad más libertad y esto lo supe yo después. Entonces, después de unos cuantos años de ser abogada procesalista, eh, pues dije, en realidad se me presentaron oportunidades y conocí a Simone, del que luego hablaremos, que me invitó dos veces con mucha paciencia a tomar un paso que yo en ese momento consideraba arriesgado que era precisamente lo que me iba a dar más libertad, ¿no? Y pasé por, yo creo que momentos que cualquier abogado podría decir que ha pasado, ¿no? De sentirse que no encaja en la profesión, que no le gusta la forma de relacionarse, ya sea con clientes o con compañeros o con juzgados, verse realmente sometido, ¿no? A ese sistema, sobre todo en procesal y sobre todo en los últimos tiempos que ya hemos visto todos que el colapso se está pues acuciando cada vez más, ¿no? Y los casos se están retrasando muchísimo. Entonces llegas también a un punto de desesperación cuando hablas con tus clientes de intentar
explicarles o trasladarles esa realidad, ¿no? Entonces pasé por un momento de lo voy a dejar y voy a hacer otra cosa y voy a ser terapeuta, que era en ese momento lo que me había, ¿no?, llamado la atención, y lo que me estaba ayudando a mí también. Y tuve así un breve momento de casi dos De que casi años, lo dejas, ¿no? que sí, Sí. casi que sí, casi que sí. Hasta que, como dije, pues mira, coincidieron pues varias circunstancias y dije, oye, pero igual antes de ser tan drástico, igual cabe una vía intermedia, ¿no? Pero no sabía cuál iba a ser esa vía y tenía que construirla, ¿no? Wow, Eh, qué vértigo, ¿no? un poquito, sí. O Pero sea que más ha sido vértigo era lo otro, ¿eh? bueno, claro, Autónoma y terapeuta habrían sido como muchos cambios a la vez para claro. mí. O sea, aunque no lo parezca, yo soy resistente al cambio bastante. Ya, bueno, pero al final lo que dices es que ha habido una evolución personal de, bueno, basada quizás en un hartazgo, ¿no? De la forma en la que se está ejerciendo la profesión y los astros se alinearon para traerte algo, ¿no? De lo que ya Exacto, hablaremos. exacto, exacto. Vale, fenomenal. Bueno, Alba, ¿y tú? Pues yo tengo que decir que la carrera de Derecho me gustó, la hice como porque yo quería ser, siempre digo, Erin Brockovich y pelearme en los juzgados y entonces, digamos, yo tenía esa vocación procesalista, que como laboralista lo eres, ¿no? Mm. La vida me llevó al laboral por descarte, pero un Por poco... descarte, no, no Por era lo que tú de- querías. Bueno, descartando cosas me quedé con laboral. Fue como un poco así, como que no me gusta y entonces, vale, pues Ah, me debe gustar esto. Entonces me metí allí. bien, sí. Fue así. Y en 2013 que empecé a trabajar, que justo conocí a Alexandra, esas causalidades que al cabo de muchos años nos volvimos a encontrar, em, pues yo iba con toda la ilusión, ¿no? Siempre lo cuento como de aprender, de cómo era eso, ¿no? De como un poco de pelearse, de defender los derechos, de las injusticias y tal. Hasta que no tardé mucho, porque es como que siempre siento que tuve una crisis ya muy temprana, no tardé mucho, pocos años en ver que no acababa de encajar, ¿no? Como que tenía que hacer un papel que no estaba del todo conectado conmigo, pero tardé tiempo en darme cuenta de eso. Entonces, primero realmente terminé en el mundo del crecimiento personal por pura saturación de decir o me apunto a meditar, que me han dicho que me voy a relajar o me va a dar algo, ¿no? Y de allí fui saltando de un lado para el otro y ahí fue como que mi observador, ¿no? Se fue abriendo, abriendo y, ostras, pues a lo mejor... Y cada vez estaba más incómoda hasta que dije, bueno, pues me lo voy a montar por mi cuenta con la ayuda también, ¿no?, de distintos procesos o terapéuticos de coaching, yo hice también mucho trabajo de cuerpo para decir, para mí era como una cuerda que se estaba rompiendo y de nuevo, bueno, y si no me gusta el derecho, ¿qué me gusta? Y no encontraba el qué, ¿no? O sea, crisis múltiples hasta que llegó un punto que dije, bueno, pues en una sesión, siempre lo recordaré, se llama Ana Carrera, la terapeuta me dijo, ¿y si lo haces a tu manera? Y dije, ostras, no lo había pensado, que dices, bueno, pues... Y allí, bueno, pues al cabo de muy poco reconecté con Alexandra cuando ya estaba con ese abismo también de decir, vale, lo voy a hacer a mi manera, pero no sé de qué manera, ¿no? Y O ahí, sea que más o menos las trayectorias han sido, es decir, es un inicio con ilusión, ¿no? De algo que, bueno, Ujú, pues parece así visto desde fuera como muy romántico, quizás, ¿no? Tiene una aura romántica de defender los derechos y tal. Luego te das cuenta que la realidad, bueno, pues es más difícil. Eso es así. Y entonces pasasteis ambas por un proceso. Ambas habéis dicho además que sentíais que no acababais de encajar. Eso mm, lo habéis dicho ambas. Y evidentemente, como todo proceso, personal o no, me da igual,
todo pasa por una evolución, ¿no? No fue algo, no fue un despertar así repentino, sino que todo pasa por una evolución y al final como que las cosas se van encajando, ¿no? De alguna manera, cuando se toma la decisión, o alguna, aunque sea pequeñita, una decisión de ir hacia algún lado, ¿no? De ir hacia otro lado, de querer hacer otra cosa. Vale, entonces llegamos al momento en el que os conocéis. ¿Qué pasa? ¿Cómo fue? ¿Qué pasa? En ¿Cómo...? realidad nos habíamos conocido 10 años antes, pero bueno, no había, ¿no? Como, hola, ¿qué tal? Conexión. Habíamos Sí, coincidido en sí, los sí, sí. inicios en Garrigues con 20 y pocos años y tal. Y en ese grupo, estábamos en un grupo de WhatsApp, creo que Alexandra puso, oye, me voy a ir del despacho, buscan un sustituto, si sabéis de alguien, pues oye, esta plaza quedará libre. Y digo, ostras, pues yo también, ¿no? Entonces dije, bueno, yo igual, entonces la escribo, me dice, sí, tal, bueno, estoy en este punto. Y fue muy fuerte porque fue ese verano, ¿no? Y a través de una amiga nos conectó de nuevo una historia. Me dijo, no, tengo una compañera, esta es la historia real, una compañera que quiere mezclar abogacía con ciencia y se llama Alexandra. Y yo dije, hostia, no será Alexandra Sin, ¿no? Pues de golpe estaba en una playa de Cádiz porque esa mujer... Y me dice, sí. Y dije, pues yo lo conozco. Entonces, bueno, ahí vino el encontrarnos de nuevo y empezar a compartir como sensaciones, ¿no? Porque realmente yo personalmente estaba muy perdida, ¿no? Decía, bueno, quiero hacer algo, pero no sé qué forma ni de qué manera. Tengo claro lo que no me encaja, pero no sé cómo construir ese puzzle. Y una con la otra, pues Alexandra puede seguir la historieta. ¿Y qué Sí. hicisteis? A ver, o cómo se Ah, desarrolló vuestras vidas, porque vamos, es verdad, lo has mencionado, Alba, estabais en Garrigues, ¿no? En un gran despacho de abogados aquí de España, bueno, es internacional. Y llegó un momento en que ambas decidisteis marcharos y allí más o menos empieza a construirse algo distinto, ¿no? Alex. sí, o sea, yo me fui antes y pasé Sí. por otro despacho, bueno, ahora Phil Fisher, em, que en realidad es un poquito menor de tamaño, pero similar, digamos. Y bueno, yo estuve 4 años, creo, sí. Enfocándome también pues al litigio complejo y bueno, conociendo también a nuevos compañeros y nuevas formas de hacer. Y la verdad que muy bien durante un tiempo, pero como te decía, todo es una evolución y en ese punto me di cuenta que en realidad buscaba otra cosa, ¿no? No algo similar, pero más pequeño, que yo pensaba que me iba a dar un poquito más de tranquilidad o de libertad, ¿no? Para ir haciendo yo, digamos, o implementar como quería ejercer, ¿no? Em, y es en ese punto, cuando decido marcharme, que coincidimos con Alba. Me acuerdo de los inicios, ¿no? Porque estábamos pensando, bueno, ¿cómo le llamamos a esto, no? En primer lugar, hicimos como una mentoría conjunta, un programa con la chica que Con esta mencionaba amiga. Alba, sí, Sí. que se llamaba Bajando a Tierra, Ah, en el que buen título. intentamos, exacto, concretar un poco qué es lo que teníamos en la cabeza, ¿no? Que no sé si llegamos a acabar. O sea, yo por lo menos creo que no hice No toda lo la sé. tarea. Pero, anyway, en algún punto nos pusimos a buscar si había otras formas de ejercer la abogacía. O sea, buscar en Internet. ¿En Y ahí nos... internet? ¿Sí? En Internet, Bueno, ¿vale? claro, es que, en fin, si lo que no está ahí no existe, eso está claro. Exacto. Pero claro, y ahí, porque yo creo que lo debimos hacer también por separado en algún punto anterior, pero ya sabes, si no es el momento, no es el momento. No salía Sí. absolutamente nada o no sabíamos nosotras ponerle las palabras adecuadas. Y al final, pues empezamos encontrando, ¿no? Diversas personas, yo creo que Alba encontró a Rosana Ujú. y a partir de ahí nos leímos su libro, Rosana Abril, Sí. en el que mencionaba, claro, diferentes formas de ejercer, desde colaborativo, contratos conscientes, constelaciones, sistémica, etcétera, ¿no?
Y a partir del libro de Rosana y de hacer con ella sus programas de coaching, empezamos también a contactar a las personas que nombraba el libro o que ejercían, ¿no? Con esos métodos que estaban en el libro y a partir de ahí, pues también cada vez, o sea, cada vez que nos poníamos a buscar, salían más formas diferentes, más abogados, ¿no? Porque hay que decir una cosa, discúlpame, Sí, Alex. El libro creo que se llama Abogar Emergente y que exacto. Rosana Abril es una abogada que también está muy implicada en este, bueno, que podríamos llamarlo abogacía, yo qué sé, cuántica o Mm. metafísica o lo que sea. No lo sé. ¿Cómo lo llama ella? Del amor, Ella creo, ¿no? En algún holística le momento. llama. Holística, eso, Mm. holística, holística. Eso, abogacía Mm. holística. Que es, o sea, que empezasteis a contactar con otros abogados que también tenían esta mentalidad, ¿no? Eso es. Ujú, Ujú. exacto. Y hacíamos, pues así, entrevistas, cafecitos por Zoom, hasta que Ah, un ex compañero precisamente de Phil Fisher, Antonio Rodríguez, que ha fundado una empresa que es chulísima, que se llama Efficient Happiness, nos Efficient dice, what? Happiness. Happiness, sí. Qué buen Sí, 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 título. sí, 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 exacto, exacto. Nos dijo, oye, ¿por qué no grabáis estas cosas? Y nosotras, bueno, no habíamos pensado. Claro, era como que venía primero era vamos a juntarnos con personas que nos inspiren, ¿no? Ujú. Y luego la reflexión fue, bueno, pues igual que nos inspiran a nosotros, que no quede aquí, ¿no? Que lo podamos compartir, como muy genuinamente. Era 2022, estaba muy normalizado todo online y tal, y pues le vamos a dar a grabar. ¿Y por qué Y no lo colgamos en YouTube? Y así empezó el podcast y el canal de YouTube que llamamos así, Abogacía y Conciencia. Así fue. Ah, buenísimo. Entonces, desde entonces, ¿os habéis entrevistado con más o menos cuántas personas? 50 sí, aproximadamente, sí. 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 ¿Todos abogados o no necesariamente abogados? No necesariamente. No, Ay, perdón. no, Iba a no, decir. la gran mayoría tenían en común que habían estudiado Derecho, pero es verdad que luego habían estudiado Derecho y seguían en la profesión o no, pero es verdad, Alexandra, que había alguno que se dedicaba a lo mejor a la facilitación de conflictos y específicamente no era abogado, pero eran eh, personas más relacionadas con sí, se me ocurre con facilitar la comunicación, ¿no? Mm, Pero la gran mayoría habían sido abogados en algún punto de su vida o lo eran, sí. ujú. Fenomenal. Y contadme un poquito, esas entrevistas, no sé, ¿tenéis alguna historia, alguna anécdota o alguien que os haya inspirado, os haya sorprendido, os haya ayudado a, bueno, a coger fuerzas para seguir en este camino? Bueno, seguro que habrá mucha gente porque cada uno pone su granito de arena, ¿no? Pero, no sé, ¿alguno? Bastantes, bastantes. A ver, por hacer memoria, y bueno, espero no dejarme a nadie importante, pero, pero bueno, con esas entrevistas acabamos conociendo a Arantxa Tobaruela, que Mm, es la presidenta de nuestra asociación Abogacía y Conciencia, que fundamos nosotras junto con Simone Guayanone, que estaba mencionando antes. mm. Bueno, entonces, claro, a raíz de eso surgió esta, Porque Arancha es abogada, es abogada, exacto, de sí, empresa ajá, familiar. ujú. Y pues yo la casualidad de que trabajaba con nosotras en el mismo edificio, Ah, mira, pero no nos habíamos cruzado jamás. Entonces también nos reencontramos años después. fíjate. Sincronías de la vida, ¿no? Mm, Y claro, y con Arantxa, pues la verdad, yo creo que nunca nos habíamos imaginado no tener esta clase de relación, de eso, de apoyo, de descubrir cosas nuevas. Bueno, porque Arantxa también es diplomada, creo que, a ver si lo digo bien, no, tiene la maestría de Kabbalah. ah, fíjate. Entonces, claro, un tema muy interesante el que expone y que lleva bueno, muchísimos años de experiencia con ello.
Entonces, claro, escuchar también pues, ¿no? su interpretación del derecho desde esa perspectiva ha sido muy, muy interesante, ¿no? Sin contar pues, toda la parte personal que ya después de tantos años pues se forma, ¿no? Una amistad también. Por ahí. Después Rosana Abril también, que creo que la entrevistamos incluso un par de veces. Y siempre, bueno, nos inspira muchísimo. Y la verdad que todo el movimiento que crea con este despertar de conciencia en la abogacía, no sé, es muy agradecido de ver y de presenciar. ¿Y qué más? Bueno, así como de las últimas entrevistas, que bueno, justo cuando estuvimos también contigo en Madrid, entrevistamos a Mm, Gopala, José María sí. Márquez, que es la última que hemos publicado, pero aunque sea del año pasado, y que a mí por lo menos me ha parecido muy, muy relevante y muy importante, aparte de que me lo he pasado genial en el proceso de grabarlo. Me inspira el que una idea, ¿no? o una propuesta de una persona al final puede transformar todo un sistema. Porque José María es profesor de yoga y lo fue en la judicatura. Entonces, en los cursos para jueces y fiscales, pues había una parte de yoga en silla, espero decirlo Sí. bien, la verdad. Em, Sí, con traje, ¿no? exacto, Yoga, contra. yoga con traje. Claro que dices, vale, es un concepto muy, muy nuevo, pero algo que en 3 minutos puede realmente cambiar tu día, ¿no? Como profesional de la justicia, que ya sabemos que todo es muy, muy estresante, ¿no? Todo va deprisa y corriendo y que necesitamos como esos momentos de pausa. Y él pues lo ha simplificado todo en una técnica que ha podido acercar, ¿no? a estas profesiones que nosotros pensamos que son muy rígidas, pero al final nos estaba comentando y esa es la parte que también impacta y nos conecta, creo que con todo el poder que tenemos cada uno de nosotros. Nos contaba que al principio, aunque había mucha resistencia, ¿no? A través de los años, sus cursos pues quedaban totalmente llenos. O sea, tenía muchísimas más solicitudes que plazas disponibles, ¿no? Y eso solo puede ser porque realmente pues las personas experimentan, ¿no? Esa clase de transformación que te crees en realidad que no es posible para ti. Eso es. Sí, yo a lo mejor destacaría, ahora pensando, a mí me gustaba mucho hablar también con jueces, porque Ujú. parecen a veces como que no se les da suficiente voz en términos de simplemente compartir experiencias, ¿no? En el sentido de que, bueno, ellos también, a mí me parece un reto el rol que juegan en esta sociedad. Entonces, sí que recuerdo especialmente, pues, ya con Inma Más, también de hablar hace no hace tanto, con Joaquín Ortuño, con la que es la presidenta de GEME, Carmen. Sí, 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 sí. Karma Gill. Eh, Me gustó mucho también por toda la experiencia práctica, la experiencia que nos compartió Mar Madrid sobre justicia restaurativa, que es Ujú. de la asociación AME, ¿no? Asociación para la Mediación y El encuentro y Defensor. la escucha. Exacto. Ujú. Para mí, ahora decir, ¿qué destacarías? Yo diría como esta reflexión de todos a su manera, de cómo el conflicto puede llegar a ser una oportunidad para crecer o puede ser no quiero decir una palabrota, pero Un acicate sí, para... un bloqueo en tu camino, ¿no? Como decir, ay, mira qué mal. O sea, como esa oportunidad de ver eso y de convertirlo en algo de, bueno, ¿qué me estará mostrando? Y también creo que todos coincidíamos en encontrar, en tener la creatividad y como coger el valor o poder de encontrar otras maneras que no sean, pues meter una demanda y esperar a que uno me diga cómo va a ser mi vida a futuro, ¿no? Por decirlo de Eso alguna es. forma. Entonces, en eso creo que coincidíamos
todas con los todos. que hemos hablado. Y eso es muy potente porque creo que es un poco la línea de pensamiento de como de la nueva abogacía y de esta abogacía más, llámale como quieras, holística, integrativa, distinta, y es como un resonar muy coincidente, al menos en estas 50 personas, que es que debe haber otras maneras, ¿no? Así que bueno, seamos ejemplo, y llevemos ese ejemplo de lo que queremos ver en la sociedad, que es, bueno, como el propio colaborativo reivindica, ¿no? Que sean las partes también que tengan más el poder, acompañadas de quien proceda para resolver e intentar alcanzar acuerdos. Ujú. Sí. Vale. Entonces, o sea, con todo esto que me habéis contado, con todas las personas con las que habéis hablado, con toda esta experiencia y conocimientos que tenéis, am, ¿cómo definiríais vosotras esta abogacía holística, integrativa, nueva abogacía, o como se llame? ¿Qué es? O sea, ¿en qué principios creéis que tiene que tener o que tiene que respetar un abogado holístico, integrativo, nuevo abogado? Buena pregunta. ¿Quién empieza? Mira, Eh, a mí me sale, al menos como yo lo vivo, fruto Ujú, de este proceso que nunca se termina, ¿eh? ujú. Em, Al final tiene que estar muy basada como en la paz, ¿no? Hay mucho descentramiento en la profesión. Hablo en estos últimos días, he contactado con compañeros que decían, madre mía, no se puede tener una conversación emocionalmente que sí, centradas las dos personas, ¿no? Em, entonces, como esa paz o esa coherencia bueno, no sé cómo en estar centrados y no irte. O sea, como paz interior, como presencia. Sí, como en colaborativo se llama el subirse al balcón, ¿no? Que es como Sí, un poco, salir, bueno. sí, del conflicto. O sea, ver el conflicto desde No una meterse perspectiva. tanto en el papel de, bueno, sí, o sea, yo mm, estoy acompañando a esta persona, a esta empresa, pero bueno, vamos a ver cuál es la solución y cuál sería. Entonces, si lo hago desde el descentramiento, que estoy, y me pongo demasiado en el papel de, no, no, mi rol es intentar pues alcanzar un acuerdo y veamos a ver de qué manera podemos. Y para mí esto solo lo puedo hacer desde, sí, desde el centro, ¿no? Desde la paz. O sea, Y te refieres, perdóname, te refieres sí. como a no adoptar el rol tradicional que siempre hemos adoptado de, de guerrero. De Como sí, de guerrero. perro mordedor, no sé cómo Sí, decir, sí. combativo, sí. de perro de presa que vas a pelear por el cliente. Sino decir, no, no, es que el cliente merece una solución mejor. Bueno, mejor, a veces, quiero decir, mejor en el sentido de que si alejamos un poco las emociones, damos paso más a la razón y a una solución un poco más, pues eso, equilibrada, tranquila, no sé. No sé si es Sí, eso a lo sí, que te refieres. sí, a eso me refiero. Quiero decir, no tanto en tomar ese, porque esto es, ¿no? O sea, eh, como que el ego te toma y entonces, bueno, como vemos en las películas, ¿no? Esto es así, punto, y hasta el final y no sé qué, sino decir, bueno, vamos a observar Mm. esto y mirar con una mirada un poco más amplia qué es lo que quieren las partes, que sería no lo mejor para ellas, porque a veces lo mejor es ir a Sí, juicio, pero aunque sí. vaya a juicio, pues hacerlo como centradamente, ¿no? Y desde no sé, como sintiéndome, yo al menos lo vivo como sintiéndome en paz con lo que estoy defendiendo, ¿no? O en Sí. coherencia, como que tenga sentido eso y con la máxima honestidad posible. Me Sí, cuesta un como poco que explicar. también quizás, yo no sé si esa es este punto al que también quería referirte, es como salir del rol del salvador a También, pasar al rol de ir a acompañar a una persona que tiene su poder, ¿no? Sí. Porque también, si también, vamos también. de salvadores, estamos quitando el poder al cliente. Mm. Y no solamente eso, para mí es importante entender y a veces
intentar hacerle entender al cliente que también ha tenido la responsabilidad y su participación en la situación. Uf. Obviamente no siempre es una conversación fácil, ¿no? Porque Mm. sobre todo cuando estás en el papel víctima, claro, pero cada uno, o sea, el cliente va a su abogado y le cuenta, ay, pobrecito de mí, mira lo que me he hecho, tal. Sí. La otra parte va a su abogado y le cuenta lo mismo. Entonces los dos se muestran, digamos, como víctimas delante de sus abogados. Entonces, claro, si los abogados lo que hacemos es nos cargamos ese rol de sí, tú tranquilo, bueno, Mm. eh, no sé si decirlo, pero igual sí que lo voy a decir. Eh, Estamos en familia. sí, bueno, pero luego se publica, y no, no voy a decir nombres, ¿vale? Mm. Claro, me ha hecho mucho reflexionar. Va por procesos, ¿no? Cómo nos hablamos los abogados entre nosotros y cómo hablamos de nuestros clientes, de los clientes, de los clientes. Y el otro día estaba viendo algo que me impactó mucho, ¿no? A ver, también porque igual soy muy literal y me gustan hablar claro. Entonces, si alguien me dice algo literal que me chirría y no me gusta, me impacta, ¿no? Entonces vi una publicación de nosotros estábamos dispuestos a sacarles los ojos y dije, ¿Cómo? perdón. Una publicación que decía qué? ¿Sabes? Un abogado decía que Sí, estaba dispuesto a sacarle los ojos a la otra parte en el sentido de voy a luchar por ti hasta la sí, sí, sí. muerte, Ujú. ¿sabes? Y yo era en plan, ¿cuándo hemos empezado, ¿sabes? A hablar así. Que yo también seguro que lo hago, ¿eh? Y seguro que soy inconsciente en un montón de supuestos. Pero en ese momento, mientras lo estaba leyendo, porque también, ¿no? Me ha pasado como suelen pasar estas cosas. En varios días te fijas en lo mismo, ¿no? Y dices, ¿cómo nos estamos hablando? Y estaba viendo, por ejemplo, unos WhatsApps, ¿no? Entre pues, mi cliente y la persona a la que quería demandar, ¿no? Y entonces amenazaban, ¿sabes? Con, pues lo próximo que dirás será de mi abogado, no sé qué, ¿sabes? Entonces, claro, parecía que también el cliente nos utilizaba como, te diría, o sea, la imagen que me vino era, ¿sabes? Que cree que soy como su pitbull, ¿sabes? Sí, Que voy a destrozar al otro. sí. ¿Por qué, no? O sea, obviamente sí, mi trabajo es defender, ¿no? Y es hacer que las partes pues encuentren lo que buscan o algo que se acerque en marco a la legalidad. Pero a veces yo creo que los clientes también y los abogados nos dejamos cegar tanto por las emociones de, ay, lo que me he hecho, que no veo esa responsabilidad que yo también he tenido o que yo también he creado y queremos destrozar al otro sin darnos cuenta de que tal vez a nosotros tampoco nos interesa el resultado que perseguimos al inicio, pero simplemente la emoción nos ha absorbido y todos nos estamos comportando, ¿sabes? Como un poquito de pasado de extremo. Es como una cultura instalada, Mm, que yo creo que ya está empezando a cambiar, pero la cultura, el arquetipo negativo del abogado, esa figura casi prepotente que lo sabe mm, todo y que es básicamente un perro de presa, es decir, el que va a destrozar al otro, que además muy influido por las películas, ¿no? Y por toda esta cultura. Yo creo que nos hace flaco favor a todos, tanto a abogados como a clientes. Los abogados no somos así, ni tenemos ese papel tampoco. mm, No tenemos por qué, no somos un instrumento de venganza, en realidad. mm, Somos los que vamos a defender a alguien y vamos a defenderlo con la ley en la mano, que esa es nuestra arma, pero no otras, que mm, son armas más emocionales y luego ya ni hablar de los abogados que utilizan, bueno, métodos no tan legales, ¿no? mm, Pero bueno. Que ahora, bajando un poquito más a tierra, mm, vosotras con toda esta perspectiva de esta nueva abogacía, un poco más, podríamos decir, humana, ¿no? Un poco más de ir acompañando al cliente y no tanto ir por encima del cliente. Ah, permitir que el cliente recupere su poder personal. ¿Eso cómo lo estáis aplicando en el despacho, en el día a día? O sea, ¿qué ha cambiado vuestra práctica con todo esto? ¿Quién empieza?
Voy yo, si quieres. A ver, yo creo que para mí serían dos cuestiones las que quiero recalcar. La primera creo que ha cambiado mi perspectiva, ¿no? Que creo que no siempre he intentado hacerlo pues, lo mejor posible, informarme muy bien de los antecedentes, por supuesto, pues aplicar todos mis conocimientos, la experiencia, etcétera, que eso ya pues se da por supuesto. Pero yo creo que ahora, aunque ya era antes una persona que escuchaba, ¿no? Creo que he aprendido a escuchar de otra forma a los clientes y también con la ayuda del coaching, intentar hacer las preguntas, digamos, más atinadas o más acertadas para que eh, pueda conocer realmente, ¿no? Lo que le está preocupando, lo que está necesitando y que se sienta, creo que, más en confianza. ¿No? Y entienda realmente también pues, el desarrollo del proceso, cuáles son todas las consecuencias, etcétera. Igual aquí tal vez no se vea un gran cambio, pero yo sí que lo siento, ¿no? Y así me lo transmiten los clientes que dicen que, bueno, que sobre todo valoran esa, pues la tranquilidad, la paz que les da esa forma de relacionarse, ¿no? Y luego ya por otro lado, ya más concreto, diría, en la parte con, bueno, os comenté antes, ¿no? Mi compañero Simone, que es la persona que me ayudó a dar el salto de dejar el despacho en el que estaba y me vine a trabajar con él. Y a la vez, pues me ayudó a crecer como profesional, a tener mis propios clientes y a la vez hemos creado también un método juntos, inspirándonos y formándonos y ahora lo que os comentaba es que nos habíamos formado en contratos conscientes, él ha hecho la certificación y esa es la parte que estamos aplicando, ¿no? Contratos conscientes lo estamos aplicando pues, sobre todo a empresas, ¿no? Contratos de colaboración o pactos entre socios, aunque obviamente pues, se puede aplicar a cualquier contrato donde hay más o menos un equilibrio entre las partes. Es como una nueva forma de entender los contratos y es un poco relacionado con lo que estábamos comentando antes, ¿no? También el concepto de contrato al principio lo enfocábamos casi desde un automatismo de me voy a proteger de los incumplimientos que pueda incurrir el otro y ahora es en plan, vale, vale, pero espera, estoy firmando un contrato que es un inicio de algo, ¿no? Estoy creando algo y precisamente con esta persona, sobre todo si es pues, entre socios o entre personas que quieren iniciar un proyecto, es importante pues, qué clase de energía o de enfoque le pones al principio, ¿no? Entonces, si yo me he decidido que voy a empezar una colaboración con otra persona, no puedo partir de, oye, ¿qué va a pasar si todo sale mal? No, o sea, vamos a ampliar un poco más, pues comentar sobre nuestros valores, ¿no? La visión que tenemos a largo plazo, qué es lo que espera el uno, qué es lo que espera el otro y realmente pues imaginarse en todo su esplendor el proyecto y enfocar más atención en esa parte, ¿no? De realmente cómo nos gustaría relacionarnos, cómo nos gustaría a mí, por ejemplo, pues mira, si hay un pequeño malentendido, a mí no me gusta hablarlo en este tono o no me gusta hablarlo dentro de la empresa, preferiría salir fuera. O yo qué me sé, nos vamos de retiro a no sé dónde, nos relajamos y luego lo comentamos. Tener como esa parte de flexibilidad y que los clientes entiendan que al final esto también es una creación suya, ¿no? Y que pueden participar en esos contratos y poner, o sea, personalizarlos de la manera que más les guste, porque al final se trata de un instrumento que les tiene que ayudar, servir y no guardar en un cajón y olvidarse y sacarlo solo cuando, oye, la situación ha llegado a un extremo insostenible y quiero demandar a mi socio o me quiero ir o lo que sea, ¿no? Y eso es un poco pues la visión de la que parten los contratos conscientes y que por cierto, o sea, hay también un libro sobre esto que las creadoras son Kim Wright y Linda Álvarez de Conscious Contracts, la metodología.
y es, sinceramente, creo que a mí una de las partes de la abogacía consciente que más me gusta. Sí, o sea, a mí lo que me suena de todo lo que me has dicho es que realmente estás desarrollando una abogacía más humana. O Mm, sea, como mirando o viendo más al cliente, mm, en los contratos teniendo en cuenta más, porque claro, si tenemos en cuenta que los contratos son entre dos personas, cuando además es un contrato que está tratando algo importante, ¿no? En el que mm, obviamente la relación es importante, me da igual que sea mercantil, que sea familiar, que sea mm. de cualquier ámbito. Si profundizamos un poquito más, la relación irá mejor y por tanto el contrato se desarrollará mejor, ¿no? Es algo así. Algo así. Y de Mm, hecho, claro, permitiéndoles participar en el proceso, mm. en realidad es también para ellos, o al menos en los ejemplos que nos hemos encontrado y hemos vivido y según el feedback que hemos recibido, de, oye, ellos también están pasando por un proceso y están aprendiendo más sobre el otro y eso les acerca más, ¿no? Incluso Eso es. algunos pues dicen, vale, pues me divertí hablando sobre esto. Vale, Mm, ok, pues de eso se trata, ¿no? Un poco de que les sea útil sobre todo, ¿no? Y de que sí. les represente. Sí, que sea un contrato diseñado a medida para ellos. Ujú, Y ya ujú. está. Mm. Sí. ¿Y tú, Alba? ¿Cómo lo aplicas? ¿Cómo se refleja en tu trabajo? Y yo iba a decir precisamente que en mi caso, las dos cuestiones que ha hecho Alexandra de preguntas como abiertas, ¿no? O sea, Mm, y escucha. Es como que siento que hago un esfuerzo diario para pararme a escuchar, yo que soy tan Aries y ya me metería en, ¿no? Como hago un silencio real para ver, bueno, todo lo que me quiere contar la persona para al final decir, bueno, ¿y qué necesitas, ¿no? Porque hay veces que mm, y vienen por una cosa, pero en realidad es otra, ¿no? Entonces, he afinado mucho más la escucha y esto es un ejercicio diario que requiere esfuerzo y estar también centrada. Y, y pongo también energía, entre otras cosas, en un poco como decía Alexandra, esta sensación a veces, ¿no? Que viene el cliente y se está como un poco mirando el ombligo, ¿no? Constantemente de que yo. Entonces es... em, no sé exactamente cómo lo hago, a veces con preguntas abiertas o con un poco así como yo reflexionando, de intentar que vean cómo está la otra parte, o sea, cómo lo vive la otra parte, ¿no? O sea, y dar como distintas versiones a lo que pueda haber ocurrido, ¿no? Porque mira, que fíjate que me dejó de pagar porque no sé, bueno, pues a lo mejor has pensado que a lo mejor pues, te dejó de pagar pues, porque en esos momentos no podía o porque le sentó mal que... O sea, como en coaching jurídico decíamos el ampliar el observador, ¿no? Esto me ha servido mucho porque viene un cliente con una mirada y con una versión de los hechos y a veces se suaviza el discurso cuando pueden ampliar un poco más. Y hay veces que no, ¿eh? Que siguen con su historia mm, y... Pero... esto es algo que, bueno, personalmente me gusta hacer porque también siento que al otro le relaja más que acrecentar la tensión, ¿no? mm, Siento que también soy mucho más transparente que no era, como que antes guardaba más información al cliente, como que no le, bueno, le digo esto porque... Y aquí es como que me siento más en paz también siendo más honesta. Mira, esto es lo que hay y con toda la honestidad del mundo, pues estas son las distintas... A lo mejor me enrollo mucho, pero estas son las distintas opciones. Puede pasar eso, puede... Em, y también me ha ayudado mucho, y creo que es parte también del proceso, el gestionar mis emociones para que luego cuando alguien viene emocionalmente no te afecte tanto, ¿no? O sea, ya un tema de salud mental para mí. mm, Y también para el otro, para un poco volviendo al Salvador, para que no se crea que tú estás allí para arroparle y bueno, nuestro acompañamiento, ¿no? Es de adulto a adulto. Lo he dicho, también me estoy formando en pensamiento sistémico y me ayuda mucho y creo que ayuda mucho también a las personas
a que cojan su lugar de adultas, ¿no? Porque es el 100% de las personas que vienen son ya personas adultas, entonces Mm, destacaría esto, mm. O sí. sea que al final de lo que habéis dicho es, aparte de hacer como una abogacía más accesible, más humana, más empática, ¿no? Eso también tiene beneficios para el abogado porque es un ejercicio más relajado, podríamos decir, o más tranquilo, o más honesto, ¿no? Con uno mismo, con menos tensión, quizás, ¿no? Eso. Totalmente. Vale, pues y por último, yo ya quería que nos hablarais un poquito de la Asociación Abogacía y Consciencia que has mencionado, Alex, sobre, hay más compañeros, ¿no? Que es Simone, tu compañero de despacho, y Arantxa también. Contadme qué pasó, cómo lo creasteis, cuál es el propósito, qué hacéis. Cuéntame, contadme. ¿Soy yo Bueno, o tú? sí, 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 el sí. movimiento nace de estas entrevistas o de este podcast de conocer, sí, Alexandra ya conocía a Simone, con Arantxa pues nos reencontramos, aunque no la conocíamos, y empezaron los encuentros lo mismo, como para charlar, para, bueno, a ver cómo está el tema y cómo... y con esa idea común de tampoco, bueno, creamos una asociación como para, decimos como para aglutinar movimientos, ¿no? Porque esto es un Mm, movimiento global que ya viene de, qué sé yo, qué año, de los 70 ya empezaron, ¿no? Los colaborativos y internacional. Entonces, pues están los de sistémico, los de colaborativo, los más de mediación. Y al final todos respiramos un poco lo mismo y cada uno pues lo tiñe de un color más azul, más, sí, más rojo, lo que mm, sea. Entonces, ahí nació esta iniciativa hace ya unos años. em, y ha pasado por distintos puntos porque al final el objetivo y también con los socios en las asambleas es como hacer mucha divulgación, o sea, que se dé a conocer esta otra forma, sea cual sea el nombre, ¿no? De poner más conciencia, autoconciencia en el ejercicio en pro de la sociedad. ujú. Entonces, le dejo la palabra a Alexandra. Sí, nuestra idea inicial era partir de, oye, vale, sí, estamos constatando que están surgiendo o que han surgido y llevan muchos años sin que nos hayamos enterado y sin que sea como muy notorio públicamente diversos métodos alternativos, ya sea de resolución de conflictos o de enfocar el ejercicio del derecho, ¿no? Y que tal vez en España, cuando nos lo estábamos planteando nosotras, ¿no? Como te decimos, casi no encontrábamos información, ¿no? Buscando en internet sí, y después pues eso, a través, es que nosotras descubrimos a través del libro que mencionaste de Rosana Abril, Abogada Emergente, que existía una asociación de derecho colaborativo en Euskadi. A partir de ahí vimos que existía una en Cataluña, pero no las habíamos encontrado con ella, ¿sabes? Por otra vía. Y la idea de la asociación era, oye, pues todo este recorrido que hemos hecho nosotros de investigar y ver que, ¿no? Hay diferentes entes, diferentes asociaciones, cada uno con su enfoque y con su interpretación, pero que nos une, pues, ¿no? Este movimiento de hacer evolucionar la abogacía en cierta forma, eh, poder aglutinarlo y darlo a conocer, ¿no? Tanto a los abogados que se están planteando, oye, no estoy encajando como nosotras nos lo estábamos planteando al principio, y quiero ejercer de otra forma, pero no sé qué posibilidades hay, entonces lo quiero dejar. La mayoría cuando escuchan, no sabía que existía esto, tal vez me interese, se empiezan a formar, etcétera. A la sociedad también. Hay otras formas de resolver tus conflictos o tal vez, ¿no? En realidad la conciencia está en auge, no solo en el derecho, sino en toda la sociedad, ¿no? Entonces las personas se están fijando mucho en cómo
cómo estoy haciendo todo lo que estoy haciendo y desde dónde lo estoy haciendo, con qué intención. Entonces, a la hora de escoger un abogado, pues quiero que mi abogado sea así o que sus valores sean estos, que resuelva mi caso con este método, ¿no? Entonces, que la ciudadanía también sepa que tiene a disposición pues, otros métodos, ¿no? No tanto la vía tradicional. Em, y luego, por otro lado, nuestra idea era también promover pues, el bienestar del abogado, porque como hemos visto, ¿no? Es una profesión muy estresante, muy exigente y al final, pues físicamente, mentalmente, nos estresamos, nos resentimos y estando en esas situaciones, pues tampoco, si no estamos bien, tampoco podemos ofrecer un buen servicio y la idea era, pues, con estas dos vías, pues promover también el bienestar del abogado y una toma de conciencia de, oye, es que sí, sí, la profesión es así, pero tú no tienes por qué vivirla, ¿no? De esta forma tan extrema. Y hay métodos que te pueden ayudar y no llevarte tan al extremo. Ujú. Pues enhorabuena porque el objetivo no es pequeño, pero es muy bonito. Desde luego Sí, es necesario que, es decir, es como transmitir también la idea de que no hace falta, para ser un buen abogado, no hace falta ser un killer, ¿no? Un, Mm, un matón de discoteca o un perro de presa, no hace falta. De hecho, es un poco contraproducente. El abogado necesita estar centrado, con las ideas muy claras, para que maneje lo que tiene que manejar, que es la ley. mm. Entonces, es lo mejor realmente para el cliente, que tenga un abogado pues más tranquilo, ¿no? Así que, bueno, pues si lo quiere. Si ¿cómo? lo quiere. Bueno, eso es otra cosa. ¿Vosotras habéis observado que un cambio en vuestros clientes? Es decir, ¿estáis recibiendo clientes que demandan este estilo? ¿O si le ofrecéis a la gente este estilo, o no lo ofrecéis y simplemente lo hacéis? ¿O cómo lo hacéis? No sé si me estoy explicando bien. Ujú. Sí, sí. Bueno, yo en mi página web ya meto un rollo tal que el que viene ya se la ha mirado antes, que en general Vale. sí, en general sí que ya saben, ah, bueno, pero entonces sí, he visto que también eres coach y ya vienen un poco sabidos. A lo mejor no con toda esta filosofía y tal, pero les apetece, uno se mira las páginas web, digo yo, Sí. antes, porque si no, bueno, no sé, puedes no hacerlo, ¿no? O máxima confianza con el que te ha dado. Y entonces ya como que ese filtro está pasado. Entonces yo sí que siento en general, no el 100% de los casos, que la persona o la empresa que viene ya viene un poco con ese tarana. Eh, Ujú. sí. Sí, esa idea, ¿no? Ujú. Bueno, no sé si querías decir algo, Alex, o Un mix no. también para mí. Lo que sí quería decir es que estoy notando y me está sorprendiendo y me está gustando a la vez en los últimos meses, no tanto que el cliente me venga, ¿sabes?, enfocado a esta otra forma de resolver conflictos o de enfocar el derecho, sino que en la propuesta inicial, en la primera conversación, el abogado de la otra parte está más abierto también a dialogar, ¿no? Entonces, ya Buenas sabemos, ¿no?, que noticias. estas cosas dependen de muchísimo, de Sí. muchísimas circunstancias y también de dónde pones tu enfoque. Sí. Em, pero me ha sorprendido gratamente el poder firmar acuerdos que hacía mucho que no firmaba. Bueno, Qué bien. bueno, al final es que yo creo que y esto, aunque sea friki, es que es lo que yo creo. Mm. Tu energía influye en tu alrededor. Entonces, al final, si tú tienes una energía conciliadora, eh, muchas veces, no siempre, pero No muchas siempre. veces sí podrás, sin hacer nada, bueno, pues eso, conseguir que la otra persona también, el otro compañero, sí sea más proclive, ¿no? Pero Mm. bueno. Bueno, pues muchísimas gracias, os doy unas gracias enormes porque me ha encantado hablar con vosotras, me ha encantado que nos hayáis contado vuestra experiencia, y enhorabuena por esos cambios que habéis hecho en la vida, por la profesión, cómo la estáis llevando, por la asociación, por el podcast. Muchas gracias por todo ese esfuerzo, que también constituye un esfuerzo, el podcast, la asociación, porque es amor al arte. Mm. Eso ya lo sé.
Y bueno, invito a todos a entrar en la web que se llama ¿cómo es? Asociación Asociación de Abogacía y Consciencia. Inconsciencia.org. .org y en el podcast que se llama Abogacía y Abogacía Consciencia. y Conciencia, en YouTube y en Spotify, Eso sí. es. Entrad porque hay entrevistas estupendas, ya veréis. Así que nada, muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias a ti, Gracias. Nadia. Gracias a ti, Placer. Nadia, y a la Chao. asociación. Un besito. Chao, chao. Adiós.